El feliemprendimiento, nueva identidad de las organizaciones hipermodernas. Buenos días, soy Gretel Ostoich. Les quiero dar la más cordial bienvenida, agradecerles a todos los presentes y al comité organizador por la invitación y felicitarlos por darse la oportunidad de conocer sobre nuevos temas de desarrollo organizacional. El feliemprendimiento. Una herramienta de gestión que se plantea como una construcción identitaria para las organizaciones de hoy día, las organizaciones hipermodernas, que parte de una investigación en el año 2020, pero que busca ser mucho más humanista, contar con líderes y directivos un poco más humanistas, donde comprendan a cada uno de los miembros que hacen parte de la organización como motor principal y además les permita desarrollar todas sus potencialidades y expandir toda su creatividad dentro y fuera de la organización, respetando una emoción esencial que es importante para el ser humano en todos los niveles de su vida, la felicidad, y la cual ha dejado de lado en estos tiempos hipermodernos, en estos tiempos del vacío, del narcisismo, de la aceleración, del cansancio, la sociedad del rendimiento. Por eso nosotros planteamos esta investigación desde el grupo de investigación Gillot con la idea que pudiéramos presentar nuevas estrategias. A través de este neologismo se busca presentar esa nueva herramienta para que pueda ser aplicado especialmente cuando quieren surgir o emerger nuevas ideas de negocios. Espero que te des la oportunidad el día de hoy de abrir tu mente, abrirte a esta nueva propuesta y que pueda ser parte del cambio social y organizacional que tanto estamos esperando. En primer momento, deseo presentarme. Gretel Ostoich, abogada, doctora en Ciencias Organizacionales, especialista en Derecho Procesal Civil y en Derecho Procesal Laboral, profesora en la categoría asistente de la Cátedra de Legislación Organizacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES, en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, a nivel de pregrado y de posgrado. Investigadora certificada PEI, autora del libro Inspección Laboral Integral en Venezuela, las 7 perlas, guía práctica para afrontar una fiscalización de trabajo, creadora de la herramienta de gestión del emprendimiento y el estudio de la procrastinación como identidad. Esta investigación se presentó en un congreso internacional en el año 2020 y fue seleccionada para ser parte del libro de estudios organizacionales, elementos disruptivos de los modelos clásicos en la administración, publicado en el año 2021 por el Politécnico Gran Colombiano. Se encuentra en el capítulo 10 del tomo 1, el cual pueden conseguir a través de todas las plataformas digitales y también en mis redes sociales. La misma se estructuró en 3 partes: el origen, el nuevo constructo teórico y la construcción identitaria, ya presentando la herramienta de gestión. Ese neologismo trae cambios a las organizaciones o plantea cambios a las organizaciones, ya que se refiere a la creación de organizaciones inteligentes con una identidad, una identificación propia basada en la felicidad para emprender, el feliemprendimiento, la capacidad de poder lograr las metas y lograr esos nuevos modelos de negocios, pero no basados en la japicracia, en esa felicidad ficticia que nos ha vendido la sociedad hoy día, sino basados en un cambio real, potente, que venga desde el ser de cada uno de los miembros que forman parte de esa organización. El origen. El ser humano y su existencia en la era hipermoderna. Así como mencionaba hace un momento, el emprendimiento se concibe como una herramienta de gestión del emprendimiento, que se basa en la felicidad para que el mismo se desarrolle con pasión, de forma diferente, equilibrada y sostenible en el tiempo. Anterior al siglo XX no se consideraba una necesidad contar con directivos y trabajadores felices, motivados, pero hoy día sí se entiende la importancia de contar con personal comprometido con la organización, que sea libre de tensiones innecesarias para que aflore su talento y la productividad, y contar con directivos humanistas que den vida a proyectos empresariales sostenibles, proactivos, fructíferos, con un enfoque social que permita a todo su personal explayar su creatividad. Por tanto, esta investigación pretende explicar esa nueva conceptualización y partimos de acá, del ser humano, de ese ser que significa existir, coexistir, el que es sustancia y esencia, que se transforma por su propia naturaleza y que es inseparable de la materia y además que está destinado a la perfección, el cual se puede expresar de muchas maneras. Ese ser del acto ser potencia, como señalaba Aristóteles, el ser y el no ser, compuesto por la multidimensionalidad, por 5 planos de existencia, el físico, el emocional, el psicológico, social y el espiritual, que se expresa a través del ser que es y el ser que no es,
el ser en sí, el auténtico, y el inauténtico o el ser en el otro. Ahora bien, cuando biológicamente analizamos al ser, él es cuerpo, mente y espíritu, y al observarse no se puede dejar de contemplar ninguna de las interrelaciones que acabamos de mencionar. Es más, se vuelve más humano al trascenderse a sí mismo, cuando va adquiriendo sentido su vida, cuando ve que se hace valioso lo incierto, dirigiéndose a lo valioso por su propia conciencia, para llegar a una transformación relevante de su conducta. Su esencia es la que lo lleva a vivir en sociedad y buscar la plenitud con los otros, construyendo su realidad, su historia de vida y su felicidad. Ahora bien, el hombre como ser en el mundo no es un sujeto aislado. Vive refiriéndose a los entes que lo rodean. La existencia designa el ser ahí, el que vive trazándose posibilidades, asumiendo riesgos, existiendo con sus semejantes. Cuando ese ser ahí se da cuenta que él no se ha creado a sí mismo ni al mundo que lo rodea o en el que se encuentra, sino que está allí arrojado sin un motivo, se puede dar cuenta también que él no ha escogido cómo ser o cómo existir. Y empieza a sentir angustia, empieza a sentirse abandonado, abrumado, con malestar, desasosiego y a sentir la infelicidad. Estamos en la era del vacío, como señala Lipovetsky. Cuando el ser ahí busca evitar esa angustia y el malestar, se disipa, se deja llevar por el exterior, por lo que se dice, lo que se piensa. Son las estructuras las que le implantan lo que está bien o está mal y pierde su ser, su renuncia, su esencia, sus propias renuncias, sus propias posibilidades y a ir más allá. Te invito en 30 segundos a pensar en eso. Si en algún momento te has sentido en la era del vacío, si realmente te has sentido con desasosiego, con preocupación del exterior, lo que el exterior te va dictando, si realmente te has limitado o has limitado tus posibilidades y a ir más allá, es imprescindible que haya claridad en cuanto a lo que se es para precisar lo que se es decir, que puedas describir tu propia naturaleza. Las actuales sociedades occidentales están atravesadas por la relación espacio y tiempo, con valoración hacia la rapidez, lo instantáneo, la aceleración del espacio, lo inmediato, lo superfluo, lo licuado, siendo la caída de la modernidad la época del orden y el control que produjo el desplazamiento imaginario de la felicidad y dio paso a la posmodernidad y ahora a la hipermodernidad, a una nueva cultura que se caracteriza por el deseo individual y hedonista, la era del vacío, en la que el individuo se enfrenta a su condición mortal sin ningún apoyo trascendente, como señala Lipovetsky. La era hipermoderna, que se caracteriza por una sociedad en movimiento, distanciada de las estructuras, abarcada por el hiperconsumo y en la que se presenta un ser hipermoderno que aspira más allá de la escala social, su satisfacción personal orientado al placer, y quien se afronta a un futuro incierto, alejado de la tradición, lo que le ocasiona ansiedad, miedo, superponiéndose ese miedo a los placeres, esa ansiedad a la liberación, y esos miedos los van alejando del sistema de creencias de seguridad y afectan su propia existencia. Estos aspectos no son ajenos a las ciencias organizacionales. Los individuos viven así en tiempos de incertidumbre e inseguridad, que producen en el ser humano pérdida de las dimensiones de profundidad del mismo, con transformaciones que afectan la integralidad y su existencia. Como señala Bauman, pasamos de una transición de una modernidad sólida a una modernidad líquida, en lo que lo era sólido da lugar a lo inestable. Entonces ese ser humano posmoderno es un ser desencantado, defraudado por las promesas modernas, y esa decepción alcanza todas las esferas de su vida, que carece de certeza sobre el bien, que vive porque hay que vivir, pero no sabe para qué vivir ni el objetivo, transformándose en un hombre permisivo, despersonalizado, errante, el cual se va quedando desorientado, huérfano de humanidad, aplastado por las dificultades, de cultura nihilista, pérdida de vínculos, y se crea el narciso hipermoderno, que siente angustia dejándose llevar por fuerzas externas que lo arrastran en diversas direcciones y no teniendo sentido de su integridad y de su propia identidad. Y por evitar la angustia, termina convirtiéndose en conformista y en medio de esa ansia de goce insatisfecho y consciente de sus propias limitaciones, tiene que darse cuenta que no es capaz de realizar todo lo que quiere y surge la búsqueda frenética de algo a toda costa. La era de la exacerbación de la modernidad elevada a la potencia, la era de lo hiper, como señala Lipovetsky, del hiperconsumo. ¿Te has sentido en la era del hiperconsumo?
¿Te has sentido realmente de esta manera? Solamente así podríamos comprender lo que vamos a proponer como herramienta de gestión. Decíamos que era importante saber qué se es para precisar el para qué se es, ya que solo a través de la fuerza y la acción como libertad humanizadora y de la conciencia de los objetos se puede dar contenido y sentido a la vida misma. Ortega y Gasset. Así es, no todo este escenario es negativo, porque en medio de todos estos estragos que ha dejado la modernidad y de toda esta cultura hipermoderna, el hombre busca una liberación. Entiende y comprende que hay un Dasein, una existencia, algo más allá. Todos estos estragos que dejó la modernidad en la concepción del ser se trasladaron a la posmodernidad y a los tiempos hipermodernos, y donde ese sentimiento de individualismo, de inferioridad, subordinación, domina también los entornos laborales. Y por ello, en esa era de inconformidades está la orden del día que se presente la infelicidad, ya que esta en el aspecto laboral es un elemento castrador que ocupa un espacio enorme en la mayoría de vidas de los miembros de la sociedad actual y que impacta enormemente en la identidad, la cual se va diluyendo y cercenando. Ese hombre que busca liberarse de forma directa de esa dominación y con ánimos de lograr su desarrollo y libertad, se alinea al cosmos y de repente se puede dar cuenta de las oportunidades que tiene para recorrer. Puede aprender sobre las propias barreras y los límites de la plenitud personal. Si bien cada persona no puede conseguir una felicidad continua, al menos se trata de desarrollar una más real y compatible con su propia naturaleza. La felicidad. Todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices, pero cuando intentamos aclarar cómo podemos serlo, empiezan las discrepancias. Felicidad, del latín felicis, que es fecundo, beneficiado por la fecundidad, colmado de suerte o de fortuna. La palabra significa sentirse contento, dichoso, satisfecho. Del latín felicitas, alegría, placer, felicidad. En Roma se hablaba del árbol feliz, es decir, un árbol que da muchos frutos y en caso contrario se le llamaba infelices. Entonces definir la felicidad no ha sido una tarea sencilla. Muchos han querido definirla muchas veces, pero no han podido. O no existe a ciencia cierta una sola definición. No existe tampoco desde la ciencia una única forma de ser felices, pero todos estamos de acuerdo que queremos serlo. Y como lo planteaba Aristóteles, si intentamos aclarar cómo podemos serlo, empiezan esas discrepancias. Para este filósofo, ser feliz es autorrealizarse, que el ser humano alcance las metas propuestas, y para otros como los occidentales se refiere a la autosuficiencia y al placer intelectual o físico, en el que el ser humano evita el sufrimiento. Mientras que para la filosofía oriental se considera que se trata de un estado de armonía interna que se manifiesta como un estado de bienestar perdurable en el tiempo. La felicidad se refiere al estado emocional de una persona feliz, una experiencia de bienestar que se experimenta al ver alcanzadas las metas y propósitos donde no hay sufrimientos y nada que agobie ni necesidades apremiantes. Supone así una satisfacción. Para las religiones puede ser la unión con Dios y otros como Kant señalaban que más allá de un deseo es un deber. Para Nietzsche, al superar aquello que nos oprimía es cuando somos realmente felices. Lo cierto es que la felicidad, como señala Lyubomirsky, la felicidad es una emoción positiva de tener placer y satisfacción por lo que se hace y se tiene. Es buscarla, es construirla. Y al buscarla y construirla, no solo se aumentan las experiencias de alegría, bienestar, satisfacción e influye de manera positiva en otros aspectos, como la salud física y mental o en las relaciones, sino que aumenta la confianza y el autoestima. Ese estado de armonía interna se manifiesta como un estado pleno de bienestar en donde el ser humano, evitando el sufrimiento, busca autorrealizarse, busca la autosuficiencia. Como señalaba el Dalai Lama, el camino a la felicidad verdadera llega cuando se aprende a aceptar las experiencias agradables como las desagradables. Bien es cierto que cada ser vivo puede percibir de forma distinta de una persona a otra lo que es la felicidad. Y eso depende en gran medida de su autoeficacia, la creencia o confianza en la capacidad de lograr los resultados pretendidos y hacer frente a diversas situaciones. Solo a través de cambios significativos en su aprendizaje podrá lograr su evolución y trascendencia y encontrar nuevas formas de aprender y aprovechar su potencial en un mundo de constantes cambios, entendiendo su camino, el cómo y el porqué de las situaciones de una forma auténtica y siendo necesario contribuir desde todos los espacios sociales a dichas transformaciones.
Lo que es cierto también es que un trabajador feliz propende a generar beneficios, mientras que uno infeliz a la crítica. La realidad es que todos los seres humanos están programados para ser felices, aunque se considera que es el ser infeliz es el verdadero ser, pero esto está alejado de la realidad. La felicidad organizacional se ha concebido como un modelo de estrategia que permite generar en las organizaciones ambientes que favorezcan el desarrollo de las fortalezas individuales y grupales. Y aunque uno puede estar en un estado de exaltación que podría entonces ayudarte a alejar de la realidad, se refiere a la eliminación de toxinas mentales y el primer paso es aprender a ser feliz y para ello se requiere conciencia, decisión y desde la psicología positiva eliminar la no felicidad, mejorar la autoestima, la autopercepción y tener determinación a ser feliz. En todo este escenario, los emprendedores juegan un papel importantísimo, relevante. Se define al emprendedor como aquel que detecta una oportunidad y crea una organización o la adquiere para encararla. Es aquella persona que ve oportunidades, las aprovecha de manera asertiva y las convierte en ideas realizables. Identifica un problema y busca una forma efectiva de solucionarlo. Sin embargo, lo que define a un emprendedor va más allá de sus personalidades individuales. Lo define la destrucción creativa, la capacidad de tomar riesgo, el ingenio, la creación de valor, el conocimiento técnico, la visión estratégica y el compromiso al logro. Al emprendedor se le designa como un empresario que genera una idea de negocio o emprendimiento social. Sin embargo, su concepción llega a ser más amplia. El emprendedor se caracteriza por ser un individuo con aptitud y actitud para asumir nuevos retos, que le permite ir de una idea a la acción. Y el éxito del emprendedor puede alcanzar a generar beneficios y cambios en toda una economía y en la sociedad, debido a las relaciones que se dan en toda la cadena de valor. Y es así, en un sentido amplio, que a los emprendedores se le podría categorizar como un emprendedor de negocios, también como un emprendedor social o como intraemprendedores. Pero lo más importante es que el emprendedor entiende al ser. El nuevo constructo teórico, el emprendimiento. A partir de las palabras felicidad y emprendimiento, nace el nuevo constructo teórico. El emprendimiento se define como la capacidad del sujeto para alcanzar una meta u objetivo. Se refiere a una acción innovadora, organizada y orientada al logro de un fin determinado. La cultura de crear algo nuevo con un nuevo valor, una cultura de emprendimiento. Estas dos palabras se unen para darle nacimiento a la herramienta de gestión, a la nueva identidad. Felemprendimiento, vocablo que se forma por la unión o fusión del inicio de la unidad léxica o palabra felicidad, feli, con la totalidad de la unidad léxica o palabra emprendimiento. Felix decíamos que significaba provechoso y emprendimiento pionero. Entonces podemos hablar de la capacidad de provecho, de la cualidad de iniciar o alcanzar una meta de forma provechosa. Siendo el significado de esta nueva palabra la combinación de las unidades en las que se basan, como señalamos, se refiere a un acrónimo de tipo nominal creado por la autora de esta investigación y que describe la acción positiva de los sujetos para poner en marcha una idea de negocios. Genera así una construcción identitaria para las organizaciones hipermodernas. Es importante resaltar que esta formación acronímica mantiene el sentido etimológico y la estructura semántica de las palabras bases que la conforman, además que puede contribuir trascendentalmente al cambio de perspectiva del emprendimiento en la actualidad, otorgando una identidad a esa conducta positiva del emprendedor. Este neologismo puede pasar a ser de gran utilidad y con un uso léxico en todas las áreas, sobre todo en el ambiente organizacional. Así, la definición del emprendimiento sería la acción positiva de iniciar un proyecto de negocio por medio de ideas y oportunidades para transformar el mundo y generar ganancias. Y la acción sería emprender, definida como la aptitud y actitud feliz y positiva de iniciar un proyecto o negocio por medio de ideas y oportunidades para transformar el mundo y generar ganancias. Emprendedor, quien emprende feliz. Las organizaciones pueden aprender a ser felices, deben gestionar un verdadero conocimiento y hay el uso de la felicacia que va a optimizar las capacidades corporales, mentales, emocionales de los individuos y fortificará su rendimiento. Estamos entonces frente a una nueva identidad de esa organización y además una herramienta de gestión del emprendimiento basado en la felicidad. El emprendimiento, herramienta de gestión.
Esa acción positiva de iniciar un proyecto de negocio con sentido y oportunidades para transformar el mundo y generar ganancias es demasiado importante en el desarrollo organizacional, porque es factible gestionar la felicidad en una organización, siempre y cuando haya conciencia y convicción de quienes desean hacerlo. La felicidad en el trabajo es el indicador principal de la felicidad organizacional, pues refiere al bienestar, salud y plenitud de los trabajadores. Son herramientas de gestión para un trabajo equilibrado en equipo, donde todos logren o coadyuven al logro de los objetivos de la organización. Es todo un engranaje del ambiente de trabajo, la búsqueda del equilibrio entre los aspectos racionales de la gestión empresarial, la cultura organizativa, los recursos disponibles y el mercado. Para ello, el jefe, el emprendedor, debe ser feliz y más que jefe, ser un verdadero líder para que los proyectos fluyan naturalmente, crear ambientes que favorezcan la felicidad de las personas, es decir, crea una nueva responsabilidad para el desarrollo personal y la felicidad de sus trabajadores. Felicidad para emprender, Feliemprender. Se trata simplemente de ser más feliz, una red de apoyo entre compañeros y jefes. Los líderes serán aquellos que te generen mayor confianza en este proyecto. También para ser más feliz es importante generar objetivos claros, empezar por lo bueno, tomar aire fresco de vez en cuando para poder abrir la mente a la creatividad y la innovación, crear un espacio propio al momento de trabajar. ¿Por qué no? Buscarte un mejor amigo en ese espacio y también ser optimista y no te olvides de la gratitud. Se trata de encontrar nuevas formas de capturar y aprovechar la imaginación en un mundo de constantes cambios. Se trata de conseguir ese ikigai, ese propósito de vida. Y no solamente el tuyo a nivel personal, este es apenas el primer paso, porque la idea es ser ese viento transformador, esa red de apoyo para otros que están en esa búsqueda importante. Para ser ese viento favorecedor, se puede aprender cómo serlo y es cómo ser un buen líder. Escucha a tu equipo de trabajo, comunícate asertivamente y lo más eficiente posible como líder. Habla menos y escucha más. Sé un ejemplo. Conviértete en esa persona que quieres que sean tus miembros del equipo. No hay mejor ejemplo que tus propios actos. Apasionate, sé coherente, consistente, toma decisiones firmes. Identifica tus fortalezas y también tus debilidades para que puedas ver las de los demás. Interfiere solo cuando sea necesario. Es importante que los miembros de tu equipo tengan la libertad para tomar decisiones y en caso de cometer errores que lo corrijan sin tu presencia. Además, acepta la incertidumbre como líder. Para ser uno bueno, primero sé buena persona. Aprende cómo ser buen líder no es más una extensión de la buena persona que eres. Comprométete entonces a ser una persona íntegra con valores y principios. Mantén contacto con tus emociones. No somos robots que aparentan no sentir nada. Permite tus emociones salir. Controla tus reacciones. Esto va relacionado con el punto que acabo de mencionar. Además, aprende a ser buen líder escogiendo un equipo que se complemente. Lo más importante es tu equipo de trabajo. Un buen líder es alguien humilde, que supera sus equivocaciones, la tuya, la de los demás, que aprende a perdonar y nunca, nunca deja de aprender. Y especialmente una persona que disfruta el liderazgo. Aprende a escuchar consejos y aprende a liderar un equipo de trabajo aplicando esos consejos. Entrena tu mente para la felicidad. Todo esto es programación neurolingüística, como señalaba el Dalai Lama y lo dijimos hace un momento. Aprende de las experiencias agradables como las no tan agradables, es decir, las desagradables. Todo es un camino de aprendizaje. De esta manera nos permitiremos estar más sanos, mejoraremos nuestras relaciones personales de una forma positiva y seremos mucho más productivos. Es por esto que estamos hablando de una construcción identitaria. Se trata de identificar tu identidad primero para poder colaborar con la construcción de la identidad colectiva a través del uso de esta herramienta de gestión del teleemprendimiento. Al ayudar a las personas a crecer y volverse más seguras de sí mismas, más creativas y más eficientes, un líder puede lograr un cambio en la vida de una persona, grupo de personas, organizaciones, naciones y el mundo entero. Los jefes no pueden ser exclusivamente responsables de la felicidad personal de cada empleado. Cada uno es responsable de su propia felicidad, pero los directivos pueden convertirse en un viento favorable que favorezca la navegación, crear las circunstancias más adecuadas donde cada uno pueda aportar sus mejores frutos y potencialidades. Así lo define Maestro cuando comienza a hablar sobre la felicidad.
La Felicacia propone que se puede ser feliz y eficaz en el trabajo, que estos dos términos se complementan. Felicacia es aquella organización que cree que sus empleados son personas que están dispuestas a arriesgar en la creación de entornos laborales que faciliten la vida de sus miembros en aras de una mayor eficiencia de gestión de la organización en su conjunto. Es un concepto creado por Juan Carlos Maestro, el que tengo el gusto ahora de conocer, y de verdad un nuevo modelo de gestión empresarial con el fin de crear organizaciones felicaces. Es así como el feliemprendimiento solo puede desarrollarse por feliemprendedores, es decir, emprendedores felices, líderes eficaces que sean capaces de motivar a su equipo para sacar lo mejor de ellos y garantizar así resultados corporativos. Un feliemprendedor debe ser alguien eficaz, feliz, con visión, enamorado de la sociedad, de las personas, el mundo, de lo que hace y promover las cosas, transformar el mundo y buscar sacar lo mejor de los demás, la luz de otros, ayudar a las personas a crear una verdadera transformación. Es decir, son personas creativas, sociales, emocionales, que siembran en las organizaciones, son personas humanas, liberales, que ejercen un liderazgo basado en la colaboración profesional y el reconocimiento, con comunicación directa, empática, abierta, de intercambio de ideas, de desarrollo de talento y cualidades, y porque fomenta por ello el crecimiento personal y por ende el organizacional. Previamente, ese emprendedor feliz debe haber reconocido y asumido sus virtudes y falencias para actuar dentro de las posibilidades en las que puede mostrar su potencial. Lo más importante está en su interior, en su ser, en esa actitud firme, ese carácter perseverante, esa resiliencia social, esa pasión por lo que hace de crear hábitos con confianza en sí mismo, desarrollando una mentalidad de abundancia, aceptación al fracaso, traspasando sus propios límites y cada mañana reconectando con su propósito, tomando acción, aquel que cuida su salud, organiza tiempos, espacios y actividades y no desea cosas negativas para las personas, sino por el contrario, de cosas positivas y aporta conocimientos. La felicacia y el emprendimiento así son necesarios en las organizaciones inteligentes, hipermodernas, y ese trabajo acompañado de otros positivos ayudarán a fortalecer y a concretar un bien común, el crecimiento de la empresa, de la organización. Acabó la época de la esclavitud y del látigo. Como mencioné desde el inicio, el emprendimiento como identidad organizacional pretende otorgar una suidad, como define Zubiri, como la característica que determina formalmente la realidad personal. Para la filosofía, la identidad se refiere a la identificación que una entidad mantiene consigo misma, los rasgos que la distingue de otro conjunto. La DRAE, por cierto, señala que son los rasgos propios de un individuo o colectividad que los caracteriza frente a los demás y la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los otros, una individualidad frente a ciertos grupos, como son las creencias sociales, siendo relevante la identidad ya que permite determinar la calidad y forma de ver la vida y quién se es, qué se hace, dónde se está y a dónde se desea ir. Según la teoría de las ciencias sociales, la identidad social se compone por la categorización, la identificación, la comparación y la distribución psicosocial. Las organizaciones también han construido un yo y un self, una individualidad, el sí mismo, una teoría de la identidad social, psicología organizacional. Entonces, el emprendedor para dirigir a otros es preciso aprender a que se dirija a sí mismo, que respete la identidad del proyecto, la identidad corporativa, la identidad organizacional, que tenga conciencia de su ser, en qué se basa la identidad de ese proyecto y que tome como referencia para su actuar esa organización, esa identidad corporativa y esa cultura organizacional. Llegamos así al momento en que podemos conocer el contenido básico de esta herramienta de gestión, porque tendríamos que analizarlo en un taller muchísimo más largo a profundidad. Pero quiero que el día de hoy conozcan cómo está estructurada la misma y las partes o los pasos que podemos ejecutar para nosotros ser también transformadores de cambio. Es así como volvemos a llegar al emprendedor, a ese emprendedor, porque es la base de esta herramienta de gestión del emprendimiento. Ese emprendedor debe tener una estructura y disciplina. La disciplina es sumamente importante para poder alcanzar el éxito, mucho más que otros factores.
es esa disciplina, esa estructura, esa organización interna propia principalmente. También debe saber y estar muy claro con el financiamiento o el capital con el que va a contar, porque de esa manera ese feliz emprendedor va a poder tener una tranquilidad financiera. Debe aprender a simplificar las cosas, los procesos, los pasos, los proyectos. También debe tener un balance entre su vida personal y su vida profesional. Esto demostrará que cuenta con muchísima inteligencia emocional e inteligencia social. También debe saber enfocarse con las relaciones sociales. Debe tener o tejer una red de contactos, que es muy importante para la cooperación con su emprendimiento. Debe aprender a seguir aprendiendo, porque eso va a hacer que libere endorfinas y además siempre pueda andar activo y mucho más feliz para motivar a los otros. Y por último, y no menos importante, entender que esto es un comienzo, que estamos innovando y que vendrá mucho más. Este feliz emprendedor debe realizar muchísimas rutas de acción, entre ellas las que tienen que ver con los clientes, con el marketing, con la gestión del talento humano, también cómo va a socializar y compartir la información, la gestión de emergencia, la gestión de riesgos, las gestiones legales. Y todos estos elementos van en una ruta general de acción que está propuesta para esta herramienta de gestión del feliz emprendimiento, como acompañamiento para que este feliz emprendedor pueda realizar efectivamente un acompañamiento también con todo su personal y con toda la organización. Allí tú puedes colaborar muchísimo, puedes convertirte en un experto de emprendimiento, también en un experto en eficacia, también puedes convertirte en ese viento favorable, conociendo a fondo todas estas pasos o estas rutas de acción que pueden llevar a acompañar o asesorar a esos emprendedores o también a aquellas personas que ya emprendieron y no están por emprender un nuevo modelo, una nueva ruta de negocios, pero que tú puedes acompañar para que haya una transformación significativa dentro de su organización. El emprendimiento como herramienta de gestión se apoya en otras herramientas planteadas por otros expertos e investigadores científicos, filósofos, y de esa manera le da un sustento epistémico, ontológico y fenomenológico, un fundamento científico real. En este caso, también como buen líder, te quisiera recomendar en la creación de equipos o el trabajo del grupo a un equipo, de ir de un grupo a un equipo realmente, puedes utilizar las 6D, distribuir parte del éxito generado, dar ejemplo para liderar e inspirar al equipo, dominar la dimensión humana de los problemas de negocios, determinar las capacidades de cada miembro del equipo, descentralizar la toma de decisiones, disponer de la información del negocio ante todas las personas y manejarlo, socializarla y llevar un liderazgo democrático. Recuerda que un buen líder reconoce que las personas son, ante todo eso, personas más que empleados. Y cuando logras que todos piensen como dueños y no como empleados, has logrado el éxito dentro de la organización. Por otra parte, para poder determinar la dimensión humana, te recomiendo revisar también la dinámica espiral y la teoría del todo del filósofo Ken Gilbert, que nos apoya y nos ayuda a entender sobre la conciencia, que representa un proceso jerárquico de estados en donde cada uno de ellos parte de un estado superior más amplio que lo engloba. Y una vez que nosotros podemos determinar el espectro de la conciencia donde estamos trabajando, cobra pleno sentido cuando se aborda cualquier problemática o resolución o trabajo o acción desde el espectro o el nivel que pertenecemos. Entonces, recuerda que se trata de tu identidad y la de tu organización. Se trata de la identidad de ese emprendedor y de esa organización. Y si eres asesor de ellas, por favor, vamos a construir juntos estas realidades. Vamos a ser constructores de identidades, como señala Castell, para que emerja una nueva realidad social. A partir de ahora, a ti, si tienes ganas de emprender o vas a asesorar a algún emprendedor o alguna persona que ya tenga una organización, pero quieres darle un cambio, un vuelco, ser parte de esa transformación social y organizacional que estamos esperando, como te mencionaba al inicio de la presentación, pregúntate o pregúntale esto. ¿Quién eres? ¿Un feliz emprendedor o simplemente un emprendedor? ¿Qué deseas hacer? ¿Feliz emprender? ¿Y qué realizas? Un feliz emprendimiento. De esa manera vas a poder asegurar que hay un respeto a la singularidad de cada miembro de la organización, a su multiculturalidad, a su multireferencialidad, y que también entonces vamos a tener un constructo simbólico a través de la libertad
y respetando esa emoción que aunque nos la ha vendido como una japicracia, es importante en el ser humano. La construcción de la felicidad que se basa en la trascendencia y la elevación de cada uno en su conciencia. Muchísimas gracias.